hasta gritó. ¡Oh! Gloria a Dios. Pues bienvenidos a la casa del Señor. Nos regocijamos. Amén. Es bueno venir y adorar su santo nombre. Traemos gratitud, traemos alabanza y adoración, porque las batallas las vencemos ¿dónde? En la casa. Y aquí celebramos esas victorias. Gloria a Dios. ¿Sí? Celebramos porque quien venció es el Todopoderoso. Gloria a Dios. El que vive, el que reina, el santo, el gran yo soy, como decía el canto. Aleluya. Aleluya. No perdamos este gozo. A veces las situaciones adversas, las dificultades, las cosas que no podemos cambiar, debilitan nuestra fe, pero que no debiliten el gozo, la alegría, la gratitud, porque eso hace la diferencia. Aleluya. Eso hace que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé esa fuerza del día a día en esta novedad de vida que nosotros tenemos. Así es que le pido que ore para que el Señor me dé gracia de poder llevar esta hermosa palabra. Para mí es hermosa porque antes de traerla la experimentamos, la saboreamos y sabemos que lo que traemos es vida. Así es que extienda su mano y dígale al Señor que esta palabra no regrese vacía, que cada uno de los que están aquí, que tienen necesidad de salud, de restauración, de ser llenos por el poder de su gracia, Señor, pues que tú lo hagas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo vengo a hablar de una vida plena viviendo en el Espíritu. Y para ello vamos a ir a Romanos 8, 1 al 14. Vamos a leer ese libro de Romanos que Pablo, pues, es tan claro que no se anda por las orillas para hablar en cuanto del pecado, de la muerte y de la vida. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. ¿Cómo es eso que debo de vivir una vida plena? ¿Cómo puedo hacerlo? Si aún, dice, no sé quién decía, cuando no era cristiano no tenía problemas. ¿Me ha escuchado usted eso? Yo no tenía problemas, pero al venir a la iglesia todo se me vino abajo. Hasta mi esposa me dejó decir. Sí, se me fue la mujer. Pero ¿qué significa eso de vivir en el Espíritu? ¿Qué es eso? Recuerde que cuando nosotros venimos a Cristo, nos encontramos con una novedad de vida, con un nuevo estilo de vida, que va transformando nuestro ser interior, nuestra mente. Acuérdese que nosotros tenemos conflictos en nuestra mente. Luchamos, lo dice la palabra, ¿verdad? La cuestión de la carne lucha con el espíritu. Entonces hay una lucha constante en nosotros. Imagínense, el que no conoce a Cristo, pues ese no sabe de luchar. Pero nosotros que ya somos espirituales, entendemos esa lucha que tenemos. Lo entendemos y sabemos que tenemos que tomar las armas espirituales. Porque no es la lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades, contra gobernadores, contra huestes, contra esos espíritus que vienen a incomodar nuestra paz. Porque de repente dormimos, ¿verdad?, plácidamente y se levanta una situación difícil y no hallamos, porque de repente que no nos pusimos a cuentas, no estuvimos pendientes de la oración, así como para tener una calidad de vida física o fisiológica, que comemos cuántas veces al día, 5 o 7. Cuando son pequeñitas las comidas son 7, pero cuando son grandotas son 3 veces, separadas por 5 horas cada tiempo. ¿Sí? Tienen hambre, por eso lo hago. Vemos cómo nutrimos nuestro cuerpo, lo embellecemos, ¿sí o no? ¿Quién se embellece más ahora? ¿El hombre o la mujer? Ambos, ahora se embellecen, ambos. Sí, ¿verdad que sí? Es hermoso. Venimos a la casa del Señor y venimos de gala, venimos a celebrar. ¡Vive el Señor! Vemos cómo esa calidad de vida que el Señor nos ofrece transforma hasta nuestra manera de vestir. Nuestra manera de andar es vista. Somos cartas leídas. Y de repente le preguntan, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hicieron en la iglesia? No dicen qué te hizo el Señor. Ese encuentro que tenemos con el Señor transforma nuestro ser interior. Nos transforma. Acuérdese que es todo un proceso. Vamos abandonando cosas y adquiriendo otras. Es un proceso más que todo moral, mental. Hay unos que son más lentos, más difíciles de poder asemejar ese cambio, pero otros que son más acuciosos y que se vuelven discípulos de Cristo, esos aprenden con más rapidez. Es como ir a la escolaridad. Hay niños más listos o hay jóvenes que con una leída ya se saben el tema. Hay otros que les cuesta más. Entonces, lo mismo es el Evangelio. Las palabras vida y muerte son claves en esta lectura que hicimos. Son claves. Dice Pablo que el pecado, la muerte y la carne son fuerzas espirituales que están
están en el mundo y que llevan a las personas a actuar de una forma contraria a la ley del espíritu de vida. Cuando no estamos cimentados en esa fe o en esa experiencia personal con Cristo, estas situaciones ponen a temblar al cristiano. Lo hacen temblar. Porque el que no quiere pecar huye del pecado. Pero el que quiere pecar le toca la puerta. Va y lo busca. ¿Sí? Lo busca. Porque a veces creemos que somos fuertes, pero nos damos cuenta que no somos fuertes, que somos débiles. Por eso no le coqueteamos al pecado. Huyamos. Entonces vemos que conforme vamos viviendo en esa novedad de vida, nosotros nos vamos apartando de la muerte, no de esa muerte física, no. Acuérdense que cuando pecamos nos escondemos del Señor, como lo hizo Adán y Eva, ¿verdad? Se escondieron, porque nos avergüenza el pecado y hay una ruptura, hay una separación, esa comunión hermosa que teníamos con el Señor, de repente desaparece, porque nos avergonzamos. No nos avergüenza el Señor, nosotros mismos, el haber fallado. Eso duele, fallarle al Señor duele. No sé quién lo ha hecho, si ustedes, benditos ustedes que no han hecho o no han pasado por esa situación, pero fallarle al Señor es lo más doloroso. Amén. Vivir conforme al Espíritu es vivir en paz. Como dice la palabra, en paz me acostaré y en paz, y asimismo dormir. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz no se compra ni se vende. Esa paz, el Espíritu de Dios la pone en nuestro interior. Entonces, vemos cómo es necesario poner la mente en el Espíritu para traer vida en cada situación. En cada situación. No importa cuál sea. De repente que la adversidad nos hace fuertes. Nos aumenta la fe, la adversidad. La situación difícil. Y reconocer que no podemos es cuando Dios actúa en esa situación que pasamos. Cuando usted se cree fuerte, entonces Dios lo deja y es mayor el conflicto. Dios nos deja a merced de nuestras propias fuerzas, pero con las fuerzas de Él somos más que vencedores. Vencemos. Gloria al Señor. Grande es Dios. La ley del Espíritu de vida me ha librado de tres cosas. La ley del pecado, lo dice Romanos 6, 14. Vamos a ir a Romanos 6, 14. Si alguien me lo lee, por favor. Romanos 6, 14. Si es más rápido que yo. Amén. Gloria al Señor. El pecado no se va a enseñorear de mí, porque yo estoy bajo la gracia. Estamos en un grupo de oración, en un chat, y a este joven yo le di clases de la iglesia de donde vengo, de 3 añitos, y manda una petición que está cansado de pecar. Miren ustedes, porque el espíritu de vida que él tiene le está redarguyendo que se vuelva a la casa. ¿Por qué? Porque no está bajo condenación. De repente el joven se fatiga, se cansa, se cae. Pero los que esperan en el Señor, jóvenes, tendrán nuevas fuerzas. Son sostenidos por el Dios Altísimo. Aún nosotros nos cansamos.
¿Queremos un break? ¿Sí o no? Pero mi padre y yo, dijo Jesús, aún trabajamos. Mi brazo está extendido trabajando todavía. Todavía está trabajando el Señor en cada uno de nosotros para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos queremos parecernos a Cristo? Todos, ¿verdad? Pero hay que trabajar en nosotros. Hay que ayunar, pero me da hambre. Todo huele rico. ¿Sí o no? Ni ha comenzado el día que pensé que iba a ayunar y estoy muerta de hambre. Muero de hambre. Voy a la vigilia y a las 9 de la noche tengo sueño. Se me cierran los ojos. Porque la carne sabe que es un sacrificio para podrir yugos, para sujetar áreas que no podemos cambiar con nuestra propia fuerza. Está cardíaco, bien enojada la hermana. No, benditos ustedes que están aquí. ¿Dónde está la ley de Dios en el hombre? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? Vamos a Isaías 51:7. Isaías 51:7. Ese Isaías me encanta. Me fascina Isaías. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Dónde andamos la ley? En el corazón. Esta palabra de repente está pensando en que dejó abierta la puerta, en que la estufa quedó encendida, pero su espíritu la está recibiendo. Sí. La palabra queda aquí grabada en nuestro corazón. Una segunda situación en la que me libró el Señor de la muerte. Romanos 6:3 y 6:23. Romanos 6:3. Hoy vine con Romanos. Es un libro muy hermoso. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 6:3, creo que me salte. El 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. Es una pregunta. Usted sabe que Cristo es el vivo ejemplo. Se dio voluntariamente. Un sacrificio. Ultrajado, humillado. Pero consumó la obra redentora que el Padre le dio, le encomendó. Y que nosotros también voluntariamente estamos aquí, por amor al Señor, porque le amamos a Él. No porque no estamos aquí porque le amamos. Vienen de lejos, admirable el sacrificio que hacen. Vienen de lejos porque aman al Señor, aman esta obra. Somos ese remanente, somos los escogidos y nos trajo de donde, de lejanas tierras, congregados de muchas naciones aquí. Somos esa pequeña manada que el Señor así nos llama. Somos eso. Somos la sal de la tierra. Y en nosotros Dios hace grandes cosas. Atrévase y cuente las maravillas. Dios nos capacita cuando dejamos y queremos ser el instrumento útil
que Él quiere ser de nosotros. Él nos da la capacidad. Él nos pone palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder llevar vida. Vida. Vida es vida, no como aquella vida que llevábamos en el mundo desenfrenada, sin stop. Y aunque nos pusieran una zancadilla, dábamos de bruces y seguíamos igual. Y era vida. Era vida. Pero esta novedad de vida transforma. La esencia misma de Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. Cuando usted levantó la mano para reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, ¿quién entró en usted? El mismo Espíritu de Dios mora en usted. Usted sabe que tenemos un testigo de todo lo que hacemos y decimos. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el testigo. Y la tercera situación que me libró es que condenó al pecado en la carne. Romanos 6:7. Lo leemos para que usted vea que sí me leí Romanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién me justificó? Cristo. Porque Él pagó en la cruz. Él pagó el precio. Un precio invaluable. Él lo dio todo por mí. Y en cada flagelo que sufrió, me vio a mí. Lo vio a usted ahí. Y no declinó, no desmayó. ¿Y cómo dijo al final? Perdónalos, no saben lo que hacen. Consumado es. Esa es la hermosa novedad de vida que nos da Cristo. Presentamos a Cristo al que vive, al que venció la muerte. ¿Fue tentado? Sí, fue tentado. Pagó impuestos también. Pagó impuestos. Nos dio un ejemplo de vivir aquí. Seguir sus pasos. Ese es un reto que debemos de hacerlo día a día. Es un reto para nosotros, no solo los adultos, los jóvenes. Es un reto vivir para Cristo, enamorarme de Cristo, amarlo. ¿Sabes dónde te lleva Cristo si no te enamoras de Él? Al desierto. Si no lee Oseas 2:14. Si no te enamoras, Él va a hacer que te enamores de Él. Sí, vaya a leer Oseas, lo invito. Lo invito, es un libro hermoso, precioso. Entonces, vemos esas tres cosas que nosotros cuando nos ocupamos del Espíritu atraemos vida. Vivificamos nuestra mente, la renovamos. Se desliga el pensamiento del Espíritu y va tras otra cosa, pero yo misma digo, Cristo, dame tu pensamiento. Cristo lleva cautivo mi pensamiento porque no quiero pensar humanamente, quiero ser guiada por tu Espíritu, ser guiada por tu gracia. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues somos herederos, ¿verdad? Y con Cristo, ¿qué somos? Coherederos. Es una promesa que está ahí. Imagínense, estar a la par de Cristo es algo glorioso. Pero sabemos que debemos de esperar nuestra redención. Y para ello encaminarnos con paso firme hacia eso. A mí me gusta cuando la iglesia cierra y dice, ven Señor Jesús. ¿Sí? ¿Usted lo espera? ¿O usted quiere que se tarde su venida? No, queremos ver al amado. Yo quiero ver al amado mío. Quiero ver a ese Señor, ese Rey de Reyes. Nos transformará como parpadeo, dice. Seremos transformados
y nos iremos a gozar juntamente con Él. Entonces, vemos que al fluir la vida del Espíritu, fluye la vida del Padre en nosotros. Fluye la vida del Espíritu, fluye la vida de la palabra, porque este es el manual de vida. Debemos de leerlo de día y de noche. Así como cuando usted obliga a su hijo a hacer sus tareas, para que no pierda los puntos. Lo mismo debemos hacer nosotros. Leerla, leer la palabra. ¿Sí? Y la vida espiritual se renueva en el Señor por la fe, por la oración, por la palabra. Renovamos. Usted ha visto las águilas, cómo ellos mudan sus garras, las mudan, y también las serpientes cómo mudan su piel vieja. Yo creo que nosotros también debemos mudar cada día. Mudamos la piel también, dice la hermana, pero más mudar el corazón, la mente, transformarnos cada día mediante esto. Decía Gigi Ávila, ¿no quieres orar? Ora, porque después te va a dar ganas de seguir orando. Comenzamos ahí que repetimos lo mismo, pero una llama que nos enciende y no queríamos que se terminara la música ahorita, ¿verdad? ¿No, hermana? No, ella quería seguir prendida. Sí, estábamos prendidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos arroba. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y nos llena. Necesitamos ser ungidos cada día. Necesitamos de esa doble porción del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. La vida espiritual se describe como una vida para Dios. Vivimos para el Señor. ¿Sí o no? Vivimos para el Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo andábamos? ¿Cómo estábamos? Recuerdo que una hermana, ella sufría porque el esposo en las drogas, periodista, y se daba cuenta que estaba vivo porque lo miraba dando el noticiero en el canal. Se le perdía. Él no fallaba el noticiero, pero no llegaba a la casa. Y esas oraciones de esta mujer, porque vivía en búsqueda constante para que ese esposo que vivía en esa situación, que uno no puede juzgar porque no sabemos qué los lleva a tocar fondo, como decimos, pero ese hombre fue transformado y me gozaba verlo ministrando, verlo llevando ese mensaje de vida a los jóvenes, siendo un portavoz de aquella experiencia que dañó no solo su cuerpo, porque las drogas dañan, pero esa mujer valiente vivió llena del Espíritu, buscando la gracia del Señor para que su esposo saliera de ese fango. Y es glorioso, es hermoso ver esas mujeres de Dios que batallan, que de repente sentadas aquí esperando un milagro, así como aquella mujer del flujo de sangre, pensando qué puede hacer el Señor por aquella persona. No desmayemos, esposos incrédulos, atráiganlos con oración, con buen trato, con amor. Atráiganlos, oren juntos, tómense de las manos, tomen a sus hijos, que los escuchen orar, porque eso es vida, eso vivifica. Una vida en el Espíritu, buscando siempre la llenura, buscando hablar con Dios, encontrarnos con Dios a diario. ¿En el trabajo se puede? ¿Se puede? Sí se puede. A mí me preguntaban, ¿qué te mueve a ser como sos? Y me asustaban esas preguntas. A mí me asustaban, no hallaba qué responder.
hallaba que responder, porque es mejor predicar con el ejemplo que con las palabras. Es mejor el ejemplo. Y llegan a preguntar, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Eres religioso? ¿Eres esto? La gente huele algo diferente en nosotros. Ve algo diferente en nosotros. ¿De qué fuimos liberados? ¿De qué nos liberó el Señor? De la perdición eterna. Romanos 8:1, ya lo leímos. De la maldición de la ley. Gálatas 3:13, ese sí lo vamos a leer. Yo traje toda una Biblia, pero si la leo toda no nos vamos. 3:13. ¿Qué dice? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo nada por nosotros. Entonces, nos liberó de esa maldición, del yugo del pecado. Yo le contaba del niño que lo conocí, dice, está cansado de pecar. Es un yugo. Y estoy orando porque yo lo conozco. El papá llegó igual a la iglesia. Y tocaba el portón y le pregunté, ¿a quién busca? A alguien que ore por mí. Ya no quiero pecar. Y ahora su hijo está en la misma situación. Entonces, nosotros vemos las personas y les damos una palabra y eso vivifica, eso los atrae. Los jóvenes somos portavoces, yo digo jóvenes, pero ya tengo la mitad de la vida, pero me siento joven. Aleluya. ¿Sí? Somos esos portavoces, somos los atalayas, somos aquellos que llevamos el mensaje, que damos el mensaje. También nos liberó de este mundo perverso. Recuerde que nosotros, la Biblia menciona todo lo contrario. Un pensamiento perverso, corrupto, ¿sí o no? Esa era la vida depravada que lleva el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor. De eso nos liberó el Señor. Del poder de las tinieblas también. Y del pavor de la muerte. Usted sabe que en el mundo le teníamos miedo a la muerte, ¿verdad? Bueno, yo nunca había visto un funeral cristiano, nunca. Cuando yo llegué a la iglesia, miré el féretro y eso me dio miedo porque nunca lo había visto. Entonces llegó una hermana y me dice, ¿no la conociste? No. Entonces voy con miedo y de repente vino el Espíritu y me dijo, ahí solo están sus ropas. Así me dijo el Señor. Y esa experiencia hizo que el temor o el pavor a la muerte se fuera de mí. Se fue de mí. No le tengo más miedo a la muerte porque yo sé a dónde voy. Usted sabe que para evangelizar a una persona que no conoce a Cristo, esa pregunta, y si mueres hoy, ¿a dónde vas? Usted lo deja manos arriba. Y vamos cavilando, porque eso me pasaba. Cuando me hacían esa pregunta, no, yo no quiero ser ahorita, porque nosotros creemos que cuando seamos perfectos o buenos vamos a venir a los pies de Cristo y no es así. No es así. Pero ese es el pensamiento del mundo. ¿Sí? Entonces, pero esa pregunta nos hace ir pensando a la casa. ¿Será que voy al cielo o a dónde me voy? Incógnita. Incógnita. Dígasela a una persona que no quiere nada de Dios y lo fulmina, lo asusta. Lo asusta. Vemos que también dice nos liberó del propio yo. El propio yo. El yoyo. ¿Sí? ¿Le gusta el yoyo? ¿Lo jugó usted? Nunca pude. Se me enredaba, nunca pude lograr. Pero sí ese yo nos afecta, porque a quien debemos de presentar es al que murió y resucitó.
al que murió por mí y por usted. Ese es el que debemos de presentar, ese Cristo glorioso. Lo que hace el pecado en nosotros como hijos de Dios, roba la paz. El pecado nos roba la paz, rompe la comunión totalmente. Nos escondemos, viene el pastor y me va a descubrir. Usted huye del pastor y de la pastora, seguramente ya sabe. Y de repente alguien viene a predicar acá y usted, vos le contaste. Vos le contaste. Y es el Señor que todo lo mira y todo lo sabe. ¿Sí? No hay nada oculto. Dios todo lo saca a luz. Mejor andar derechos. Andar derechos. ¿Sí? Quita el valor. Nos desvaloriza. La autoestima se va para abajo. No somos estimados ni con nosotros mismos. Y conforme te mires tú, te van a ver los demás. ¿Sí? Conduce a la muerte. ¿Usted ha escuchado las noticias? ¿Cuántas personas se suicidan y también se llevan de encuentro a sus propios hijos? ¿Y qué dicen? Escuché voces. Escuchó voces, dijo el esposo. Bien acongojado, ¿verdad? Perdió su familia porque escuchó voces. Y esas situaciones son difíciles. Cierra el cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 21:27? Leamos Apocalipsis. Es el libro hermoso. Me encanta el Apocalipsis. ¿Qué dice? ¿Verdad? 21:27. La leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? ¿Usted está seguro que está inscrito en el libro de la vida? Sí, ¿verdad? Estamos inscritos. Esa certeza debemos de expresarla con esa seguridad. Mi nombre está inscrito. Dádivas maravillosas de Dios. El Señor le da descanso al pecador. ¿Sí o no? Hay descanso, hay reposo. Su conciencia, ¿cómo está? Tranquila. Usted se va a acostar y duerme tranquilo. ¿Sí o no? En el mundo hacíamos un recuento de todo lo malo que habíamos hecho y nos gozábamos, ¿verdad? Pero ahora en el Señor hacemos un recuento y nos alegramos de la transformación hermosa que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Sí? De la salvación al perdido. Andábamos perdidos. Yo no tenía un norte. ¿Sí? Con pensamientos contrarios a la vida. Y más que un ortopeda me dijo, a los 23 años vas a quedar en silla de ruedas. Eso fue más grave todavía. Mis muletas le decía al Señor, me lleva donde quiera que voy. Pero en silla de ruedas otro me va a llevar donde Él quiere. Y me asustaba eso. Pero gracias a Dios que aquí estoy, de pie delante de usted, a mucha honra, agradeciendo al Señor, porque por su misericordia estoy aquí. Agradecida con Dios. Da el Espíritu Santo al que obedece. ¿Oyó? Al que obedece. Hechos 5:32. Leamos Hechos 5:32. Hechos 5:32.
algo. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién habla? ¿Quién es el que dice eso? Hechos 5:32. Hechos 5:32. Lo dice Cristo, ¿verdad? Nosotros somos testigos. Sí. Hechos. Oh, San Juan. Estoy en San Juan. Perdón. Aquí lo tengo. Gloria a Dios. Hechos. Disculpen un poquito que se me fue la mano. Gloria a Dios. Ya casi nos vamos, ya estoy terminando. Gloria a Dios. Oh, aquí lo tengo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Usted busca la llenura del Espíritu, busca tener esa experiencia hermosa. Usted sabe que es algo tan sobrenatural, es algo que no se explica con palabras, pero sí se manifiesta en nosotros. ¿Usted ha orado por alguien? ¿Ha puesto sus manos? Y siente cómo transmite usted ese fuego del Señor a la otra persona. Eso es algo espectacular, es algo hermoso. Lo invito a que cada día tengamos esa experiencia. Nos da su gloria eterna. Esta gloria es eterna, lo que vivimos, lo que experimentamos. Es algo eterno que Dios puso en cada uno de nuestros corazones. Lo andamos aquí. Y para terminar, esa plena seguridad que tenemos de vivir en el Espíritu, es que dice que el destino del incrédulo es más tenebroso que las más densas tinieblas. Ese es el destino ¿de quién? De los incrédulos. Pero Dios marca una gran diferencia entre sus hijos y el mundo. Nosotros no seremos juzgados con el mundo. Nosotros estamos amparados y seguros por su obra en el Gólgota. Esa es la seguridad nuestra. El Hijo de Dios tiene garantía plena. Puede estar seguro como Noé en el arca. Es intocable como Israel por la protección de la sangre. Esa es la plena seguridad. Aleluya. El Señor garantiza nuestra seguridad. Su palabra no perezca, no es suficiente. Y no tenemos miedo del juicio. ¿Quién nos condenará? Sabiendo que Dios nos justifica, que Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros. No nos puede condenar la ley, porque ¿quién es el fin de la ley? ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Cristo es el fin de la ley. Recuerde que hay dos situaciones de las que Pablo habla: la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo. ¿Sí? Entonces, la ley del pecado y de la muerte es la ley de Dios del Antiguo Testamento. Esa es la ley de la que habla. La ley es santa, es justa y buena. Pero debido a que no podemos guardar la ley de Dios por nosotros mismos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pecado y muerte. Pero cuando nosotros estamos viviendo en la ley del Espíritu, el resultado es de vida. Leamos Romanos 7, 22 al 25. La necesidad del Evangelio para librarnos de las consecuencias del pecado. Romanos. Ya estoy terminando, ya nos vamos. Romanos 7, 22. ¿Qué dice? Romanos 7, 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros
que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Esa es la necesidad que tenemos como evangélicos, como cristianos, ¿sí? De vivir bajo la gracia del Señor para ser librados de la ley del pecado. Hay un regocijo por el cambio que el Evangelio hace en la vida de aquellos que creen en Jesús. Romanos 8, 38, 39 y finalizo. Lo leemos. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta palabra leo. Cuando hay situaciones difíciles, esta es la palabra que tomo. Nada me podrá separar de tu amor. Nada. Porque tú eres todo. Todo. ¿Usted sabe qué es todo? Es todo. Que Dios añada bendición, que Dios renueve nuestros pensamientos, que esa novedad de vida en cada uno de nosotros sea manifestada por el poder de su gracia, por su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Que esta palabra no regrese vacía. Que el Señor me los bendiga y dejo a nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.